Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia, por aquí por el canal de videos de Descubriendo en YouTube. Y también estamos transmitiendo en vivo y en directo el audio, por supuesto, a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co. Un saludo para todos los oyentes que están ahí en la página de la emisora. Como todos los viernes traemos una pequeña investigación para compartirla con ustedes, y es justamente eso, un compartir. Y hoy estaremos hablando de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, la construcción de un mito. Y estoy acompañado de la mesa de trabajo del programa. Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, hola Juan, un saludo para toda la audiencia que ya se conecta en vivo a través de YouTube y se conectan también por la página de RCPC. Hoy vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe, por supuesto un tema inspirado, ¿no?, por la reciente visita a México y que hoy queremos compartir con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. También está con nosotros Juan, bienvenido Juan. Hola Neil, un saludo para ti, para Salim. Un saludo para ti, Neil, para Salim y para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Felices de estar otra vez aquí con ustedes compartiendo este tema de la Virgen de Guadalupe después de la gira del equipo Descubriendo por México. Vamos a estar muy atentos a cada uno de sus comentarios y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes este tema. Y en producción, Santiago Barrios, allí con cámaras y la producción para que llegue toda esta señal de video en vivo a todos ustedes en los diferentes lugares y países de América Latina y también del mundo. Y como dijo Salim, este programa es inspirado o fue inspirado en nuestra última visita o gira en México. Y bueno, vimos en una de nuestras visitas el lugar donde se hace la concentración y adoración a la Virgen de Guadalupe, y fue algo impresionante que nos causó mucha admiración, y por supuesto de allí comenzó un proceso de investigación de la mesa de trabajo. Y lo que encontramos queremos compartirlo con ustedes hoy. Recuerden que lo que aquí se expone no es necesariamente la verdad, es la visión investigativa del programa Descubriendo. Las cosas que ustedes escuchen aquí simplemente se pueden tomar, ampliar e investigar y por supuesto comprobar. Saludamos a los oyentes. María Cortés nos dice bendiciones de lo alto al equipo de trabajo, gracias por compartir, abrazos. También está con nosotros en el chat Juan Carlos García desde Medellín. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Karina Erazo, hola grupo. Karina desde la Florida. Saludos, Karina. Diana Pájaro, buenas noches, Neil, Salim y Juan Manuel. Josefina González, que sigan siendo bendecidos por su gran sabiduría y gracias por permitirnos ser parte de su programa. Ya Josefina de San Luis, sí, ¿no? Fuerte abrazo para Josefina y su familia. Josefina y su familia. En Nélida Rodríguez, buenas noches, de una venezolana para todos. Bueno, ahí vamos sacando el tiempo para seguir leyendo sus mensajes. Vamos entonces a iniciar el programa. Como les decía, todo esto surgió de la visita a México. Vamos con las definiciones, que es la parte inicial que corresponde al programa, Salim. Sí, hablemos lo que comúnmente se conoce de la Virgen de Guadalupe, que bueno, se dice que es una aparición mariana de la Iglesia Católica de origen mexicano, cuya imagen tiene principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del Cerro de Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo a la tradición oral mexicana y lo descrito por documentos históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos, María, la Madre de Jesús, se apareció en 4 ocasiones al indígena chichimeca Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, y en una ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. O sea, fueron en total 5. Cinco apariciones, 4 a Juan Diego y una al tío de él, Juan Bernardino. Empezó esto el 9 de diciembre de 1531
hasta Sí, el 12 en los de 1500, diciembre del mismo año. Sí, el relato guadalupano, conocido como Nicán Mopogua, narra que tras la aparición o la primera aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumarraga, para decirle que le erigieran un templo. Ante el escepticismo de Zumarraga, pidió que Juan Diego le llevara una prueba. Y en la última aparición de la Virgen, y por orden suya, Juan Diego llevó en su ayate unas flores que cortó en el Tepeyac. Se dirigió al palacio del obispado y desplegó su ayate ante el obispo, dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, cuyos rasgos han sido interpretados como mestizos, a pesar de ser de piel mucho más clara que su homónima española. Según el Nicán Mopogua, texto geográfico publicado en el siglo XVII, las apariciones tuvieron lugar en 1531, como decía ahora Neil, y bueno, ocurriendo la última de ellas el 12 de diciembre de ese mismo año. La fuente más importante, queridos oyentes, que relata, pues fue el mismo Juan Diego, el protagonista de esa aparición, que habría contado todo lo que había acontecido posteriormente. Esta tradición pues se hizo oral y fue recogida en un escrito con sonido náhuatl, pero con caracteres latinos, técnica que ningún español sabía hacer y que solo muy rara vez usaban los indígenas. Este escrito es llamado el Nicán Mopogua y es el atribuido al indígena Antonio Valeriano. Posteriormente, en 1648, es publicado el libro Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, por el presbítero Miguel Sánchez, contribuyendo a recopilar todo lo que se había o lo que se sabía en la época sobre la devoción guadalupana. Según diversas investigaciones, queridos amigos de Descubriendo, el culto hacia la Virgen de Guadalupe es una de las creencias que históricamente está más arraigadas en la actual México. Y vaya que fuimos testigos de esa devoción. Y parte de su identidad y ha estado, de la identidad evidente del pueblo mexicano, y ha estado presente en el desarrollo como país desde el siglo XVI, incluso en sus procesos sociales más importantes como la independencia de México, la de reforma, la Revolución Mexicana y en la sociedad mexicana actual, en donde cuenta con millones de fieles, algunos de ellos profesantes como guadalupanos, sin ser necesariamente parte del catolicismo. Y estas raíces devocionales primigenias de esta imagen estarían en la Virgen de Guadalupe de Extremadura, por lo cual tenían devoción los conquistadores españoles. Esta es, queridos amigos, en general la historia de cómo pues se dio ese contacto entre Juan Diego y la Virgen, y cómo finalmente la iglesia a través del obispo terminó pues aceptando y ratificando esto como una aparición luego de que él le mostrara el manto, donde al caer las flores estuviese impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y de ahí en adelante, queridos amigos y compañeros de mesa, pues se creó todo un mito o toda una devoción. Nosotros aquí le hemos llamado mito, pero realmente lo que ocurrió ahí es que se generó una devoción y una adoración a esta supuesta aparición, tanto así que hoy en día se han construido 3 basílicas, 3 iglesias, una en la cima del cerro Tepeyac, otra que está pues abajo, en la parte de abajo, al lado de la nueva, la que todo el mundo conoce, y otra que no es tan conocida, que incluso se está cayendo, ¿no? Está como un poco inclinada por el tema de los movimientos telúricos, pero han sido 3. De hecho, la moderna, la que se está utilizando ahora como centro de oración, fue construida hace unos 40 años más o menos, era en el año 1976 fue inaugurada, justamente por el hundimiento que está sufriendo la tradicional Basílica de Guadalupe. ¿Qué más tenemos, Juan Manuel, con relación al contacto de Juan Diego, que incluso realmente y originalmente no se llamaba Juan Diego? Recuerden que él era un indígena, su nombre era Cuautlaxtoatzin. Sí, no lo mencioné porque pero ese es que te dejo esa pronunciación. Juan Diego, difícil, no, vamos a intentarlo otra vez, hacer un trabalengua aquí. Cuautlaxtoatzin. Si le preguntamos a uno de los hermanos mexicanos, lo pronunciaría perfectamente y rápidamente. Sí. Fue una de las cosas que nos sorprendió a nosotros en nuestra visita a México, que nos decían los nombres de las calles, de las ciudades, de los municipios, y lo hacían tan natural, fluido, tan natural, que nosotros decíamos, queremos hacerlo como ustedes.
Pero bueno, es poco a poco, vamos. Bueno, para complementar un poco lo que nos estaba compartiendo nuestro compañero Salim, esa incredulidad que tenía el obispo Juan de Zumárraga hizo que también este personaje, Juan Diego, hiciera 3 milagros, ¿no? Para que hubiera credulidad. Los 3 milagros fueron, primero Juan Diego curó al tío, dice que... No, bueno, la Virgen. La Virgen, perdón, sí. Curó al tío. Sí, curó al tío, espérese, por eso tuvo que realizar 3 milagros. Primero curó al tío Juan Diego, quien dicho sea de paso fue canonizado por Juan Pablo II. Y hoy se conoce como San Juan Diego. Segundo, hizo brotar unas flores hermosas en pleno invierno en una zona sin flores de este tipo. Las flores fueron recogidas por Juan Diego en su ayete, instrumento para la recolección de cosechas. Cuando se las enseñó al obispo, la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba impresa allí, haciéndole el tercer milagro el 12 de diciembre de 1531. O sea, la fecha pues que nos compartía también nuestro compañero Salim. Esas fueron los 3 milagros. Bueno, ya con toda esta información vamos a comenzar a analizar el contacto de Juan Diego, que realmente pues su nombre, repito, Cuautlaxoatzin. Nació en 1474, hablando un poquito de él, en Cuatitlán, en el reino del entonces Texcoco. Pertenecía a la etnia de los chichimecas, un indígena, que en su lengua materna significa el nombre de él, águila que habla. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta en esta investigación es que él, cuando se produjo el contacto, ya era adulto, padre de familia, atraído por la doctrina de los franciscanos. Es decir, que al momento del contacto, Juan Diego era creyente en la Iglesia Católica. Llegados a México los franciscanos en 1524, el contacto se produjo en 1531. Habría recibido el bautismo, se bautizó, y ahí es donde pues toma el nombre hispano Juan Diego. Y también su esposa se llamó Lucía o María Lucía, que también se celebró su matrimonio cristiano católico. Ella falleció 2 años antes del contacto, es decir, en 1529. Otras cosas para destacar. Hay puntos, estos puntos los vamos a colocar en la mesa para que ustedes también lo tengan muy pendiente, porque son los elementos que nos van a ayudar a descifrar de qué se trata o de qué se trató realmente el tema de la aparición mariana en México. Este es un tema que varios de ustedes nos han preguntado. El hecho de la Virgen María es un tema que ustedes siempre nos han preguntado. Todo empezó el 9. Vamos a analizar el contacto. Fueron, tú decías, 4 contactos con él, 4 contactos con él y uno con el tío. Sí. El primero fue el 9 de diciembre. El segundo fue al día siguiente. El 10, 9. El 11 también. Se suponía que debía ir allá a contactarse con ella. Sin embargo, el tío estaba enfermo, Sí. el que le pidió que fuese a buscar un confesionario, y caminando hacia allá se contactó nuevamente con ella. Le dijo que pues no había ido al contacto por la condición de enfermedad de su tío, a lo que ella le dijo: no te preocupes, que ya está sano. Ya se había contactado con el tío de Juan Diego. Bien, otra cosa que también llama la atención, amigos oyentes, es el elemento que utilizó la Virgen para, bueno, que se le creyera a Juan Diego. Se trata de, tú lo mencionaste, Juan, el lienzo, como uno podría llamarle el lienzo, pero el ayate. realmente se llama el ayate. Fíjate lo que encontré del ayate. El ayate, el del náhuatl ayat, es un tipo de instrumento agrícola empleado en Mesoamérica para recolectar las cosechas. Este puede estar hecho de fibras de maguey, palma, enequén o algodón, de forma rectangular, que puede medir entre 70 centímetros o 80 centímetros de largo por 40 centímetros a 50 centímetros de ancho. Cuenta con 2 cintas que se sujetan sobre los hombros. En la actualidad se elaboran a partir del hilo de cáñamo o cáñamo y otras fibras sintéticas. Escuchen esta parte que también a mí me llamó la atención. Posiblemente el ayate más famoso es el cual está impresa la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que es el que puede uno ver allí en la basílica.
Pero dado que sus medidas no se ajustan al ayate tradicional, el de la Virgen de Guadalupe es más grande, mide 1,70 de largo. Se cree entonces que probablemente no fue usado como ayate tradicional. Podría entonces entenderse con esto que el elemento que utilizaba él para recoger las cosechas no era exactamente el que se utilizaba en el momento. Y esto más adelante nos va a servir para entender de qué se trata o de qué se trató este contacto, el contacto de Juan Diego. Otro punto importante es que de dónde sale el término o el entendimiento de que era la Virgen de Guadalupe. Tú lo mencionabas, la Virgen de Guadalupe es una adoración o advocación mariana cuyo santuario está situado realmente en España, exactamente en la villa de Guadalupe, de ahí su nombre, que es una provincia de Cáceres en la Extremadura española. Es patrona de la dicha villa y de Extremadura desde 1907, siendo así una de las 8 patronas de las comunidades autónomas de España. Algo importante, los conquistadores al llegar aquí tenían como punto de oración la Virgen de Guadalupe, que era originaria de España. Contrario a lo que uno podría creer, Claro. que la Virgen de Guadalupe apareció Surgió ahí, ¿no? inicialmente ahí en México. Sí. De hecho, le pido a Santi que nos coloque la imagen de la Virgen de Guadalupe, la española, porque tiene una característica, ¿no? Y es una virgen morena. Morena, sí. Es una virgen morena. Y la guadalupeña tiene unos rasgos mestizos. Sí. Mestizos. Entonces, Así la describieron. así la describieron, ¿no? Entonces tenemos que el origen de la Virgen de Guadalupe es español. Es Sí. una adoración en la que estaban, sujetos y agarrados los conquistadores españoles. Otra cosa muy interesante es que es una de las, creo que la única Virgen, la de Guadalupe de Extremadura, que tiene una corona. Ninguna Virgen es coronada. Esta tiene una gran corona en la cabeza, ¿no? Tiene un significado esto. De ahí entonces aparece en América en el contacto de 1531. Y quisiéramos entender que si esto que ocurrió corresponde realmente a una aparición mariana. Creo que la mesa está de acuerdo en comparar otras apariciones que se han registrado aparentemente de la Virgen María. Bueno, antes yo quisiera pasar a Sí. eso porque hay un debate en la historia donde se le acusa a la iglesia de sincretismo, porque hay una historia muy parecida en España, es decir, la historia de Juan Diego es muy parecida a otras historias que se han presentado en otros lugares del mundo. Exactamente, voy a narrar una de ellas, y es que a finales del siglo XIII, Gil Cordero, un pastor de vacas extremeño, se hallaba en la sierra de Guadalupe. Pastoreando sus vacas, al percatarse de que le faltaba una, fue a buscarla, encontrándola muerta en la ribera del río. Como era de costumbre entonces, procedió a marcarle la señal de la cruz en su pecho antes de clavárselo para poder desollejarla. El vaquero así lo hizo, pero nadie le creyó. Esa misma noche se le murió un hijo, quien milagrosamente resucitó ante los ojos de las autoridades eclesiásticas. Cuando iba a ser sepultado, estas se apresuraron en llegar al lugar de la aparición para acabar donde la vaca se encontraba. Allí apareció una imagen de madera que pasaron directamente a adorar. La imagen de la Virgen Morena, que es la de Guadalupe, cobró gran popularidad a partir del año 1340. Alfonso XI se habría encontrado o encomendado a ella antes de la victoria de la batalla del Salado contra los moros, siendo a partir de entonces su benefactor. No fue el único personaje histórico devoto de la imagen. Posteriormente también le rezaron a Isabel I de Castilla, la católica, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, es decir, todos ellos se encomendaron a esta Virgen. De hecho, el entonces monasterio fue el lugar de reunión de Isabel y Colón antes de adjudicarle las carabelas que se encontrarían con América en su camino a las Indias. Aproximadamente 250 años más tarde de todos estos eventos en España, en el cerro de Tepeyac, próximo a la destruida Tenochtitlán, se vive una historia similar, casualmente en el mismo lugar donde los mexicas adoraban a Tonatzin. Muchos dicen que la adoración de Guadalupe suplanta a la adoración de Tonatzin. Es
decir, ahí hubo un proceso de sincretismo, es lo que muchos denuncian, y era la diosa de la tierra. El 12 de diciembre de 1531, 10 años después de la caída de Tenochtitlán, el también vaquero Juan Diego presenció una aparición como le había sido dicho. Corrió donde el obispo de la diócesis de México, Juan de Zumarraga, para comunicarle la buena nueva. Este le pidió la prueba del manto o del tapayec ¿cómo es que se llama? El ayate. Tapayec es el monte. El ayate, sí. Juan volvió al cerro y la Virgen le ordenó que cortara flores y las envolviera en su manto, en el ayate, para llevárselas, y bueno, ahí fue donde surgió la imagen impresa de la Virgen. Entonces, ¿qué ocurre? Que para muchos investigadores, historiadores, ahí es donde surge un sincretismo y un engaño de la iglesia para suplantar deidades que se adoraban, por ejemplo, en Tenochtitlán, para colocar la imagen de la Virgen de Guadalupe o la adoración a la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí comienza, muchachos, a ponerse en duda el evento, ¿no? Claro. El evento ocurrido ahí. Ahí fíjate que habla de Tonoatzin. Sí, Vamos a hablar un poquito de él. En la cultura y mitología mexicana es el término con el que se designaba a distintas deidades femeninas, principalmente Coatlicue y Chichiacuatl. Bueno, la madre de los dioses. Ahí más o menos salió, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, el sincretismo es acomodar desde una religión entrante, acomodar y transformar lo que en alguna región, zona en particular, una población adoraba, ¿no? Claro. Para implementar una nueva adoración. También hay que rescatar que, bueno, en esta investigación que tengo hay 5 puntos que valdría la pena analizar, pero solamente voy a explicarles 2. Uno, dice que en el mundo, junto a la sábana santa de Turín, son las 2 únicas imágenes aquerotipas, que significa no hechas por mano humana. Esa es una de las cualidades. Y otra es que el experto español en pinturas, Francisco Camps, al estudiar la imagen en 1954 y 1963, encontró que no se encontraron huellas de pincel ni que la tela fuera preparada para pintar. Es decir, que hay un misterio muy grande en el tema de la imagen como tal, y que también pues se dice que esta tela no es hecha por mano humana, o más bien esta pintura no es hecha por mano humana. Bien, entonces tenemos el primer indicio que puede ser un sincretismo, resultado de un sincretismo. Todavía no nos hemos referido en sí al contacto, ¿no? Por supuesto que es una de las cosas más importantes, porque dentro de todo esto que estamos hablando, la pregunta que siempre ha circundado es que si realmente la madre de Jesús, la mujer que parió a Jesús el Cristo, ha tenido apariciones, es decir, ha tenido un papel preponderante en el proceso de la espiritualidad, ¿no? Y es una de las grandes preguntas que se hace todo buscador. Creo que el programa tiene como propósito, uno de sus propósitos es tocar efectivamente también esta parte. Bien, entonces en cuanto ya las apariciones marianas, nosotros acá hemos hablado de 2 en particular, la mesa de trabajo, en los diferentes programas e investigaciones, hemos resaltado 2. Una en 1846, si no estoy mal, Sí. que ocurrió en La Salette, Francia, La Salette, sí. y otra en 1917 que ocurrió en Fátima, Portugal. Ambos encuentros al parecer una mujer se contactó con algunas personas en Con esas niños. 2 fechas. Niños. Sí, con niños. En ambas casos fueron con niños. Claro, y de allí en adelante la Iglesia Católica tomó este evento y lo clasificó como una aparición mariana. Sin embargo, nosotros mismos hemos categorizado un tipo de contacto extraterreno en el que de parte de o provenientes de lugares especiales en los que se ha venido trasladando el conocimiento luz, se contactó y transmitió sobre todo conocimientos y profecías. Si comparamos estos 2 eventos con lo que ocurrió, por supuesto, antes, 1531, con la aparición a Juan Diego de la Virgen de Guadalupe, encontramos muy pocos puntos en común. ¿Por qué? Porque si bien estos 2 que menciono, el de la Virgen de Fátima y la Virgen de La Salette,
se caracterizó por entregar profecías hacia futuro. En el caso de Guadalupe, no se entregó, por lo menos nosotros no encontramos nada relacionado a algún conocimiento, sino más bien a un llamamiento para crear una adoración en torno a su figura. Eso es básicamente lo más importante de este contacto entre esta, entre comillas, virgen y Juan Diego, una adoración. De hecho, una de las cosas que pidió fue que se le construyera en ese lugar, por supuesto, un centro de adoración, que es el que hoy estamos viendo, pues casi 500 años después. Sí, hay varias diferencias en los tres contactos. Y es que, bueno, en el caso de la de Guadalupe, ya narramos cómo se dio. Se encontró en 4 ocasiones con Juan Diego. Y el resultado, o lo que ella le quiso transmitir, o más bien una petición, era que le dijera a los obispos que le construyeran un templo. Y así fue. Bueno, no ha sido solo uno, ya al pasar el tiempo van 3. Y más allá de esto, no se tiene registro de alguna información o algún conocimiento o incluso alguna profecía que esta supuesta Virgen de Guadalupe le entregó a Juan Diego. Cuando vamos a La Salette en 1846, ahí en Francia, es muy parecido el tipo de contacto con el de Fátima en 1917, porque en ambos casos primero fueron niños y en ambos relatos ellos dicen que la mujer que se les aparece estaba envuelta en una luz. Tanto en Francia como en Portugal ocurrió lo mismo. Y además otro punto que tienen en común es la forma en que la describen, ¿no? Vestida de blanco, con algunos, en su ropa, algunos tonos dorados. Y aunado a esto le entregaron en ambas ocasiones profecías e información a estos niños. Por supuesto, la Iglesia Católica entra pues en la escena y convierte esto en apariciones marianas. Por ejemplo, en La Salette entregó profecías, por ejemplo, que hablan de los 2 testigos, muy parecido o conectado con el Apocalipsis. Habla del anticristo, de la aparición o la manifestación de la justicia sobre el planeta Tierra. Y por ejemplo en Fátima también entregó mensajes, ¿no? de futuras guerras. O sea, tres fragmentos. 3 fragmentos que hablaban de guerras, de las guerras que estaban sucediéndose en la humanidad y una tercera guerra mundial. Entonces vemos que estos contactos tienen en común primero la forma en que se dieron, describen una luz, la forma en que estaba vestida, y le entregaron profecías. Por lo menos también hay otra característica, y es que por lo menos en el de Fátima no solamente fueron testigos de la aparición los niños, la población pudo que apareció en lo alto después para contactarse con los 3 niños que fueron quienes recibieron este mensaje. El hecho ocurrido en 1531, por el contrario, es un solo personaje el que tiene esto. Hay otra cosa muy interesante, famosos milagros que siempre han sido muy usados para crear adoración, ¿no? Para fortalecer creencia y adoración, mientras que de visiones ya en casi en estos siglos no contenían ese componente. Simplemente puede ser una aparición que compartía conocimientos. Y esto a nosotros, mujeres, porque eran mujeres. Eran mujeres porque de ahí fue que se desprendió el mito de que era la Virgen María. Sí, se dice que los pretende. La diferencia que nuestros compañeros nos han compartido nos deja claro que por un lado la Virgen de Guadalupe lo que pidió fue adoración, y por otro lado tanto Fátima como La Salette lo que pidieron, o más bien no pidieron, más bien entregaron información. Y pues de eso también la Iglesia Católica se valió para hacer una jugada estratégica, ¿no? Y envolver ese mensaje que le entregaron, que se entregó en Europa, envolverlo y hacerlo pues católico, hacer de eso algo supuestamente mariano o santo. Bien, entonces vamos a hacer un espacio para leer los mensajes de los oyentes. Tenemos a Lili Montes desde San Luis Potosí. Cuando los españoles llegaron se dieron cuenta de la amplia gama de deidades que tenían y empezaron a evangelizar para sincretizar sus deidades por medio de una figura religiosa católica. Tenemos también a Darly, dice hola, presente, saludos desde el Ecuador. Julio Gaitán dice el doctor Greenberg habló de una conexión de conocimientos que ocurrió sobre una fusión entre el conocimiento del Tíbet y Mesoamérica cuando se sabía de la inminente llegada de una invasión y de ahí salió.
También tenemos el aporte de Gustavo Botero, dice buenas noches Neil y mesa de trabajo, saludos desde Medellín, Colombia. Leyenda 23, dice el prototipo de Jacobo Glimber, ahí lo dice todo. Billy Montes también sigue comentando, en los pueblos prehispánicos las deidades femeninas están relacionadas con la vida, la fertilidad y la tierra. Justamente esa fue una de las cosas que quiso hacer este contacto, ¿no? Suplantar esta adoración en términos prehispánicos para establecer una nueva. En el mismo lugar, Andrés Gómez dice saludos desde Simojovel de Allende en Chiapas. Andrés Gómez ahí conectado. Bien, entonces tenemos varias cosas en común en esos dos contactos que hablamos de la Salet y de Fátima, distintos a lo que pasó en 1531 con Guadalupe. También recordemos algo muy interesante que ocurrió allí, y es que inmediatamente que se produjo el contacto, comenzó la construcción del lugar, que inicialmente, lugar, claro, por supuesto, era mucho más pequeño, ¿no? Sin embargo, luego comienza a construirse una gran edificación que irónicamente está casi que en el suelo, ¿no? El hundimiento que se está presentando en esta gran plaza por la condición del suelo mexicano. Recordemos que México fue edificado sobre una gran laguna o canales que hacen de su suelo bastante inestable, y lo pudimos ver y palpar ahí claramente. Sin embargo, no fue eso un impedimento para construir un nuevo centro de adoración. La adoración es potentísima, ¿no? Sí. Es increíble. Llega gente de muchas partes del mundo a ver ese famoso cuadro que está hecho sobre ese pliego de tela, sí, en el que misteriosa o milagrosamente apareció la figura de ella, y no solamente de ella, sino también la de las flores, ¿no? Ahora analicemos un poquito la figura. La figura parece tener mucha similitud con lo que se narra en Apocalipsis 12. ¿Creen ustedes, muchachos, que este gráfico corresponde a la mujer de Apocalipsis 12? Pues es un intento de alguna forma como graficar obviamente la supuesta aparición de la Virgen y asociarla a elementos religiosos para que sea fácilmente aceptada, ¿no? Por ejemplo, hay una supuesta luna debajo de los pies. Es una mujer que, como dice el Apocalipsis, está vestida de sol, es decir, tiene un brillo alrededor. Una corona de 2 estrellas. Una corona, es decir, es como que tomaron lo de Apocalipsis y dijeron, bueno, aquí apareció una virgen, vamos a pintarla así, a graficarla así, y así tendrá fácil recordación. Claro. Así que eso también genera muchas dudas. Claro, que podría yo pensar que el sincretismo también busca de alguna forma robarse el símbolo interpretativo de Apocalipsis, o el verdadero símbolo de interpretación de Apocalipsis 12, ¿no? Para que se crea que es la Virgen, para María. Que, bueno, se sujete simplemente a la adoración a una figura, en este caso la Virgen María, alejándonos de lo que podría simbolizar o interpretarse como la humanidad, ¿no? La humanidad que está a punto de parir a un nuevo hombre, que es realmente el símbolo de Apocalipsis 12, cuando se refiere a esa mujer vestida de sol. Entonces, entendemos con esto, tomando como parámetro comparativo las apariciones marianas, como fueron así descritas por la Iglesia Católica, y las diferencias que muestra con lo ocurrido en con la Virgen de Guadalupe. En este caso, si hablamos de estas dos últimas, entendemos que no es la Virgen María, pero sí son mensajeras, podrían ser provenientes de las Pléyades, que es un lugar donde tradicionalmente han venido y han bajado muchos mensajeros a compartir, sobre todo. Es como lo que le ocurrió a Billy Mayer, ¿no? En Suiza, se contactó con que una también mujer era una mujer proveniente de las Pléyades. Semblance. Semblance, sí. Ahora, si fue un contacto realmente lo que vivió Juan Diego en el Cerro Tepeyac, podríamos, asumiendo que fue un contacto, de que existió el contacto, sí, podríamos nosotros decir que fue un contacto, pero de la fuerza negativa para crear adoración, que fue lo que pidió precisamente la Virgen, o esta Virgen, una vez se contactó con él. Claro, es que la forma en que se da, porque hay mucha gente, bueno, en el proceso de investigación que duda incluso de que la historia haya sido verídica, incluso que el personaje Juan Diego haya existido y todo aquello, pero si sucedió tal y como se narra, pues estamos no ante un contacto positivo, porque no hay ningún mensaje que, digamos, que ayude o impulse a la humanidad. No hay un mensaje profético que advierta o intente ubicar a la humanidad en ese futuro.
Y además de esto, fue un contacto rodeado de milagrería y fenomenismo. Además pidió que se le creara un templo. Es decir, ahí lo que se estaba tratando era de crear una adoración en torno a una figura. Y ya sabemos que quienes han hecho eso desde su llegada al planeta Tierra son los dioses de la antigüedad, quienes ese era su modus operandi, llegaban, contactaban a los seres humanos, se presentaban como deidades y pedían que se les hicieran templos o casas donde habitar. Y además de esto, pues hacían sus milagros o cosas, ¿no?, que descrestaban a los seres humanos que estaban ahí alrededor, y para bueno, la gente la creía creencia, que eran dioses. Sí, exacto. para mover la creencia y la adoración, que es uno de los pilares de dominación de esta organización extraterrena. Yo tengo otra teoría, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con cuando tú dices que si hubo un contacto, si partimos de la base de que si hubo un contacto, De que fue real toda la historia, exacto, ¿no? sí, que la Que se fue cree que real. tampoco ni existió, que fue un invento de la iglesia. Sin embargo, yo cuando descubrí que Juan Diego, antes del contacto, ya era muy seguidor de los Católico. franciscanos, es decir, que era un hombre de fe, religioso. De hecho, él al culminar su vida, él decidió entregarlo todo, dejarlo todo. Como los franciscanos. Exacto, y refugiarse cerca donde tuvo el contacto para tener más participación con los que ahí llegaban. Sí. En esa vocación franciscana que siempre le caracterizó. Yo diría, bueno, esto es simplemente una apreciación mía, no necesariamente es la verdad, que incluso pudo haber sido un contacto creado por la misma iglesia donde Juan Diego también hizo parte, ¿verdad? Además, Podría Puede ser, ser. ¿no? porque por acá nos dice, por ejemplo, Ángela Pérez, Juan Diego fue un invento, no hay pruebas de su existencia ni de su tío. Esa sería la esa es tercera, ¿no? otra tercera Entonces, tenemos la hipótesis de lo primera, que un sucedió. contacto extraterreno real, pero de carácter negativo. La segunda, Juan Diego existiendo, pero como parte pues de toda la Todo el andamiaje, montaje, todo el ¿no?, de montaje. la iglesia. Y tercero, O que Juan Diego no nada de existió, esto existió. fue una creación de la Iglesia Católica meramente. Yo de pronto voy a enlazarlo con lo que nosotros tratamos de exponer en el video que grabamos en Guanajuato, ¿no? Que es esa colonización en el pensamiento que desde la Iglesia Católica tuvo su intención desde su llegada pues a estas tierras americanas, ¿no? Aquí pues se tenía un culto muy diferente al que se traía desde Occidente, y pues la Virgen de Guadalupe para nosotros es precisamente eso, ¿no? Un invento que lo que hizo fue interponer aquí su creencia para despojar poco a poco todo lo que aquí en estas tierras americanas se venían presentando, pues más exactamente allá en México, en donde la influencia de civilizaciones y de culturas prehispánicas es muy fuerte. Que, demasiado fuerte. como tú también lo explicabas muy bien en lo que nos explicabas de Teotihuacán, ¿no? De los secretos. De los revelados. secretos Mira revelados de que Teotihuacán. tuve la oportunidad de ver algo que refuerza tu teoría. Bueno, no es una teoría, es una realidad. Sí, Cuando visitamos el Zócalo, vimos la Catedral de México y a unos cuantos metros, todo el centro de la ciudad Tenochtitlán. Tenochtitlán. Pero ya, Que no sé si lo pronunciamos bien, la verdad. bueno, nos disculpan, ¿no? Pero ya la iglesia por encima de todo lo que fue la ciudadela prehispánica en ese momento. Entendiendo con esto que una de las estrategias claramente visibles cuando uno logra visitar estos lugares fue colocar encima, tanto físicamente hablando, Claro. la nueva fe, la nueva adoración y los nuevos templos para borrar la memoria no solamente en adoración como lo contemplabas, sino de conocimiento ancestral, que de hecho desde ese tiempo hacia acá nosotros hemos casi que pues olvidado. Hay algunos centros indígenas que se han encargado de guardar voz a voz esa tradición, que si investigamos podemos llegar a ella, pero hay que hacer eso, hay que rebuscarlo, ¿no? Entonces, viendo ese comportamiento, ¿cómo nosotros podemos entonces comparar o entender que lo que se hizo con la adoración a la Virgen de Guadalupe exactamente fue una imposición sincrética de lo que venía ocurriendo en el Cerro Tepeyac? O sea, no es descabellado pensarlo si uno ve los registros y todo lo que ha venido ocurriendo desde 1492 en una de las regiones que más evidencia tiene de una cultura ancestral
con un gran legado, ¿no? Solamente fue ir a Teotihuacán y observar estas pirámides y sentir lo que pudo haber existido con tanta inteligencia, con tanto conocimiento allí, pero que luego de la llegada de los europeos todo comenzó a cambiar. Entonces hay tres teorías, ¿no? ¿Le podemos agregar algo a este análisis que estamos haciendo? No, hay varios mensajes. Por ejemplo, acá nos hacen una pregunta. ¿Cómo se explica las imágenes en los ojos de la Virgen de Guadalupe? Porque Sí. alrededor de toda esta adoración es evidente que, bueno, se han registrado milagros, entre comillas, más apariciones, pero ya en un árbol, en una taza de café. Y esto, bueno, se asume como que son manifestaciones divinas de este santo, ¿no? En este caso la Virgen de Guadalupe. Hay una palabra que se utiliza para definir cuando alguien ve una imagen en algo o cree ver una imagen en algo. Sí. Se llama paraedolia. Para- Si no estoy mal, me corrigen muchachos o los O oyentes. sea, cuando el cerebro ve lo que quiere Cuando ver. el quiere cerebro ver, ve sí. lo que quiere. Si yo tengo devoción por la Virgen de Guadalupe y bueno, estoy aferrado a esa creencia, lo más seguro es que en algún punto de mi vida yo crea tener una manifestación divina o vea algo que asocie a esta fe o a esta creencia. Eso sucede y está comprobado científicamente. Sí, es verdad. Eso podría explicar una de las cosas. Bueno, hay otra ya más profunda, más energética, podría ser que hay un proceso de manejo de entidades por todo el proceso de manipulación que también se hace. Eso también ocurre. De hecho, hay una característica propia de la fuerza de manipulación extraterrena en el planeta, y es establecer a través del sensacionalismo la fe y la creencia. Claro. De allí que nosotros siempre asociamos lo divino con lo fantástico en lo estrambótico incluso. Claro. Sin embargo, nosotros no somos capaces de contemplar la divinidad o la belleza de la misma en el nacimiento de un hijo o en la belleza de una flor. Pienso que en esas cosas que parecen estar más a la mano todos los días es donde se expresa la gran divinidad o la gran belleza o el gran milagro de la creación del Padre Altísimo. Distinto a lo que la otra fuerza nos ha acostumbrado Claro. en creer que entre más estrambótico sea el fenómeno, ahí está más la presencia de lo divino. Todavía nosotros tenemos esos vestigios, ¿no? Donde hay Total. misticismo, donde hay fanatismo, donde hay una creencia absoluta, Ahí quedamos ahí pegados. está, ahí está la energía del ser humano, ¿no? Entonces, es precisamente esa es la lucha, y precisamente por eso fue que se interpuso todo este tipo de creencia y se sumergió la humanidad allí para, pues, estancarnos precisamente a nivel espiritual. Lo que envuelve todos los misterios, en este caso de la imagen como tal, va centrado únicamente a eso, ¿no? A la creencia absoluta, a un evento que, si nosotros lo analizamos, no existió, o si existió, fue de carácter completamente negativo. Mira, Lili Montes nos da un aporte también muy interesante con relación a lo que hablamos de la suplantación, incluso física, de templos de la nueva religión. Ella dice, en Cholula, Puebla, por ejemplo, se encuentra una pirámide más grande que las de Egipto, pero que taparon con hierbas y en la cima colocaron una iglesia católica. Claramente, este es otro ejemplo de lo que venimos mencionando y lo que dijimos en el video que hicimos Claro. en Guanajuato. en el que decíamos que hubo una colonización, no solamente yo recuerdo que lo decías tú, ¿no? Una colonización en la que se intentó extraer o robar los recursos materiales, sino que sobre todo arrancar de la tradición ancestral todo conocimiento que pudiese liberar al ser humano de lo que entraba, ¿no? Si entraba algo que su objetivo era subyugar, por supuesto había que barrer todo aquello que pudiese liberar. Y tradicionalmente, si lo analizamos en el tiempo, es parte de la estrategia de esta otra fuerza, que aquello que libere, pues sea untado de aquello que sujete. Claramente es una estrategia que le ha funcionado mucho, y nosotros desafortunadamente es como un caramelo que nos gusta mucho, pero afortunadamente vamos poco a poco y lentamente saliendo de ese impulso y adentrándonos en lo próximo. Sí, hay varios mensajes. Bueno, por A acá sí ver. me confirman que es paraedolia.
Gracias por... Ese es el Para término. Edolia, el término. término, para Edolia. Para Ok. Eidolia. Para Eidolia. Para Edolia. Muchas gracias a los que comentaron ahí. No, es que hay varias, han ocurrido varias apariciones. Por acá nos decían, por ejemplo, en España ocurrió otra, en Garabandal, la famosa Virgen de Garabandal. Hay otra aparición. Sí, otra aparición que también fue registrada. Bueno, en torno a eso, como siempre, pues se creó una adoración. En el tema de la Virgen, como dicen acá, recibe ofrendas que son para sostener la iglesia. El pueblo se muere en la pobreza creyendo y poniendo su fe en imágenes e ideas religiosas que mantienen al hombre dormido. Bueno, esa es la estratagema al final, ¿no? Esta fuerza que controla conoce de alguna forma el impulso en el que como humanidad nos encontramos de esa creencia, ese fanatismo que fue acuñado fuertemente desde la antigüedad por los falsos dioses, y lo que quiere esta organización es que no avancemos, no salgamos de ese impulso de la creencia, y se inventan cuanta religión, cuanta aparición, cuanto grupo místico, cuanta secta, lo que tengan que hacer para que el ser humano, para que nosotros como humanidad no avancemos de ese impulso. Y las apariciones marianas hacen parte de la estratagema para crear, o más bien para fortalecer el fanatismo y el culto en torno a Claro. estas imágenes. Salim, me gustaría también aportar algo, ¿no? Este programa ha sido muy fundamental para dos cosas. Uno, reconocer pues la verdadera procedencia de esta Virgen, y dos, para nosotros también aprender a cómo reconocer un mensaje real y un mensaje que somete a la humanidad a una adoración, un mensaje muy malo. En la comparación que hacían nuestros compañeros de la versión, bueno, del contacto que tuvo la Virgen de Fátima y la Virgen de la Salet, ahí dieron unas claves, ¿no? La entrega de un mensaje, y ese mensaje que pues contiene profecías y contiene una serie de herramientas que al ser humano a uno lo previenen de todo lo que va a pasar, y dos, también le entrega herramientas a nivel personal debe aplicar para ese proceso que se va a venir. Sin embargo, en este proceso o en este programa que estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, ya pues hemos hablado mucho y ya sabemos cuál es o cuál fue ese verdadero objetivo de ese Claro. contacto, ¿no? Entonces hay esas dos ramas que me parece importante resaltar. Dos cosas que quiero decir y fortalecer lo que estás diciendo, en el sentido de que la Iglesia Católica se encargó de que la aparición, por ejemplo, en la Salet, Francia, fuese sujeta a la creencia a partir de que, bueno, fue la Virgen la que apareció. Así es. Pero no solamente pero porque en este contacto hubo un mensaje, hubo un conocimiento que se trasladó y se encargó sistemáticamente de ocultarlo. Recuerden que el tercer secreto de Fátima fue ocultado desde la fecha que esta mensajera dijo que era, digamos, conveniente revelarlo. La Iglesia Católica lo guardó y solo lo sacó hasta el año 1982, donde se atrevió a decir en su manipulación que el tercer mensaje de Fátima correspondía al atentado que había recibido Juan Pablo II ahí en Roma, ¿no? Luego se ha venido entendiendo y comprendiendo la veracidad del tercer, o sea, el contenido del tercer mensaje de Fátima. Lo que quiero decir es que no solamente bastó o les bastó con colocar el contacto extraterreno a un punto religioso de la Y aparición, ocultar el mensaje. sino que también el tema de la ocultación del mensaje. Hay otro punto que quisiera agregar, tiene que ver con lo que dijo Salim en la introducción, que mencionó que los conquistadores españoles desde 1492, varios de ellos, eran fieles devotos de la original o la primera Virgen de Guadalupe, la que estaba allá en Extremadura. Fíjense este dato: además del 12 de octubre de 1928, fue coronada canónicamente como la reina de la hispanidad. Ojo con ese dato, la reina de la hispanidad, es decir, la Virgen de Guadalupe, la morocha de Extremadura, fue el elemento de adoración que sirvió para trasladar hacia América el nuevo culto en la Virgen. Por eso se le llama hoy la reina de la hispanidad. Incluso tiene que ver mucho con lo que hizo Cristóbal Colón. Recuerden que esto se debió a que Colón bautizó también una isla con este nombre en 1493, y que desde el siglo XVI se entendió por Hispanoamérica la devoción de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué quiero decir? En resumen, que antes de la llegada de los españoles tenían un plan para establecer
o para extender el culto de oración a la Virgen de Guadalupe, pero ya en las nuevas tierras, utilizando un fenómeno que puede ser de las tres formas que hablamos. Cualquiera de las tres. Cualquiera de las es tres. válida para la estratagema. Pero al final, el objetivo es el mismo. El propósito es Claro. el que nos interesa. Y era establecer un culto y adoración que hasta el sol de hoy se vive con intensidad. Sí. Intensidad. Recuerda La que, fila que hicimos Eso iba a comentar. para entrar. fíjese lo que nos pasó. Impresionante. Hicimos una fila para entrar. Queríamos conocer, ¿no? Nosotros Queríamos queríamos retomar la fe. retomar la fe. Queríamos entrar y resulta que a la entrada nos dice una persona que si entramos a ese momento al servicio, no podíamos salir hasta finalizar. Sí, a la misa, ¿no? A la Sí, misa, o sea, al estar evento. ahí desde el principio hasta el fin, pues creo que el equipo Descubriendo estuvo en acuerdo total de no permanecer ahí hasta Nos hasta el salimos, final, ¿no? porque pues teníamos otras cosas que queríamos conocer. Y casi nos regañan. Y salimos, No, casi nos regañan, no, salimos regañados. salimos regañados. Sí. Entonces salimos, obviamente como no nos pueden detener, pero sí la persona que estaba ahí recibiendo a la gente habló tan fuerte en contra de aquellas personas que se salían sin empezar la misa. Y lo que me hizo entender es que, bueno, a nosotros casi nada nos pudo haber hecho ese comentario, pero imagínese ese tipo de comentarios en el creyente, ¿no? Un devoto, sí. En claro. el devoto. Cree ¿no? que está faltando Salir la ley de ahí divina. en ese momento, bajo esas condiciones, prácticamente es ponerte la lápida de la mala suerte o qué sé yo. Ahora, y encima. nosotros salimos no por grosería, sino que queríamos entrar a donde se ve la imagen de la Virgen más de cerca, ¿no? Donde está Una escalera ¿cómo se llama? eléctrica ahí. El centro de adoración ahí, el altar. Donde está la Entonces imagen se entra la por imagen. otro lado, bueno, hay unas escaleras y ahí queríamos era acercarnos ahí, porque pensamos que se entraba era por otro lado, entonces ahí hubo la confusión. Juan quería ver si sentía algo especial. Algo en ese lugar, especial, ¿no? sí, sí. Sí, no, yo se lo mencioné a ellos precisamente porque tenía la curiosidad. No, mentira. Otra, Estaba esperando un milagrito. otra cosa que debemos tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de la adoración que pidió esta Virgen cuando apareció, es también lo que nos dice Pablo de Tarso en Hechos 27-24, ¿no? Hablando del Dios universal, dice que el Dios que habita el mundo y todas Todas las cosas que en él todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. Entonces, cuando nosotros vemos y leemos la Biblia y nosotros nos damos cuenta de lo que nos comenta Pablo, por ejemplo, nosotros podemos deducir que esta aparición de la supuesta Virgen de Guadalupe no es algo en realidad bueno, es algo que somete a las personas. Sí, hace Entonces, parte del impulso de la la creencia. invitación es que leamos el texto bíblico y allí mismo vamos a encontrar la respuesta de lo que nos hace dudar en esa creencia absoluta que muchas veces estamos. Miren que aquí se confirma el comentario que les hacía hace un tiempo, ¿no? Hace un momento. De esta forma, la Virgen de Guadalupe, cuando ustedes escuchen la Virgen de Guadalupe, ya pues no solamente vamos a pensar en la oración en México, viene de España. Entonces ostenta dos títulos: patrona de Extremadura en España, y esto se celebra el 8 de septiembre, cuando es el día de la Extremadura, y fíjense lo otro, y también ostenta el título de patrona de la Hispanidad. Cuando hablamos de la Hispanidad, recordemos que es la fiesta patria de los españoles. ¿Adivinen cuándo? 12 de octubre. 12 de octubre. El día de la raza de nosotros es el día de la Hispanidad allá. Y dentro de esa Hispanidad hay un elemento icónico que sirvió para establecer creencia y fue la Virgen de Guadalupe. Y díganme ustedes si le funcionó o no. No, a la perfección. Perfección. Todavía. Fiesta de la Hispanidad, conocida con la Fiesta Nacional de España, que además coincide con la Fiesta del Pilar, dando lugar a confusiones en la atribución del patronazgo. En 1993, y esto es otro punto que se utiliza y la UNESCO entra ahí también, declaró a todo el conjunto del monasterio Basílica de Guadalupe en España, Extremadura, como patrimonio de la humanidad, mencionando la importancia de la célebre estatua de la Virgen de Guadalupe, que es la morocha, que se convirtió en un poderoso símbolo de la cristalización del gran parte del Nuevo Mundo. Entonces, si nosotros queremos hacer un enlace entre cristiandad, entre comillas cristiandad, porque Claro. cuando hablamos de cristiandad no estamos hablando de Cristo, sino de una religión, pero cuando hablamos de cristiandad y hablamos de lo que sucedió en 1492, las dos cosas iban
tomaditas De la mano. de la mano. Entonces, hay algo que mencionábamos incluso en la conclusión del programa que hicimos en Guanajuato, cuando hablábamos de la descolonización del pensamiento. Y es un fenómeno que está ocurriendo lentamente, pero ha venido ocurriendo. Y uno de los símbolos que demuestra que está ocurriendo es precisamente lo que ha venido ocurriendo en las manifestaciones sociales en diferentes lugares de nuestra América, cuando se han derribado por parte de los manifestantes las distintas imágenes de los colonizadores. Allí ya hay un conocimiento que comienza a rechazar la historia tradicional y que comienza a exigir la reivindicación de los valores anteriores, de los conocimientos como la cosmogonía y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. De hecho, si nosotros hoy estamos hablando de esto en estos términos, quiere decir que también hace parte de un momento que la humanidad está viviendo en la descolonización espiritual y del pensamiento. Otra situación que a nosotros nos causó gran impacto es que cuando estuvimos, creo que fue en San Luis Potosí, vimos la cantidad de iglesias que hay, ¿no? Sí, señor. Y no solamente iglesias a nivel católico, pues si tú no querías asistir a la iglesia a nivel católico, estaba la iglesia protestante justo al lado de la iglesia católica. Entonces no tenías a dónde ir, sí o sí debías sobreponer de pronto tus costumbres y tus creencias sobre esa nueva doctrina que llegaba ahí, ¿no? Y eso hace parte de lo que bien explicabas de la colonización del pensamiento. Menos mal, hoy en día hay muchos factores que a nosotros nos ayudan en este tema a nivel religioso, porque la descolonización del pensamiento debe ser desde todo punto de vista, no económico, material, religioso, político, en fin. Político también, Sí, señor. desde este punto de vista el religioso. Porque nos gobiernan los criollos de aquel entonces. Todavía. Nos siguen gobernando. Sí, desde ese punto de vista el religioso nosotros ya hoy debemos analizar eso, nos debemos cuestionar, y es allí cuando aparece lo más chévere de todo este proceso, que son las respuestas que nos podemos dar nosotros. Bien, en lo que decía Juan, una de las plazas de San Luis Potosí, una de las principales, tiene 4 iglesias. Sí. 4 iglesias. Y uno se puede imaginar, son iglesias no de 1900, son iglesias de hace mucho tiempo. El número de habitantes que pudo haber tenido San Luis Potosí en el momento en que había el número de iglesias que había, y no solamente San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, bueno, todos ellos. Sí. Es como si hoy nosotros quisiéramos comparar que en una plaza se colocaran 3 burdeles, 4 burdeles. ¿Qué estás estimulando con esto? Por supuesto, que haya una desviación, ¿no? Claro, una Sí. sinvergüenzura. Entonces ya con Una esto, promiscuidad. ahí con esto se ve un plan. Claro, hay un plan. Claro. Una sola iglesia era suficiente, pero ahí se está viendo el plan permanente y constante en una de las tierras con una gran tradición. Y es un llamado que de cierta forma hemos notado también en la visita, ¿no? México tiene una tradición hermosísima, muy hermosa, que ojalá los mexicanos la sientan como es, y que esa adoración, como ellos mismos dicen, recuerden que cuando estuvimos en Querétaro, la entrevistadora nos dijo, vinieron a un lugar Sí. bien jodido porque aquí hay iglesias en cada Claro, esquina. la fe es esquina, muy sí. fuerte. Entonces, a la iglesia. ¿cómo ese trabajo donde ese trabajo de los europeos y el orden mundial, de llegar a lugares donde precisamente el contenido y la carga ancestral de conocimientos era muy poderosa, ¿no? Y eso se puede recuperar. Creo Sí. que se puede recuperar. Claro que sí. Sí, porque hace parte, cuando Juan hablaba ahorita de la descolonización y todo del avance del ser humano, y es que como humanidad el avance está programado, y el avance determina que poco a poco iremos cuestionando estas creencias que fueron establecidas muy fuertemente, en este caso desde 1492, pero que eso viene de mucho más atrás, cuando se establecieron el origen de las mismas religiones, y al pasar los años, siglos, milenios, se fue fortaleciendo más en el pensamiento y en el espíritu humano. Pero el desarrollo y el despertar humano tiene que ver con eso, ¿no? Con avanzar de ese impulso de la creencia, avanzar hacia una espiritualidad más original, ¿no? Más conectada a la vida, como lo era antes en estas tierras del Tahuantinsuyo, del Abya Yala, como llamaban nuestros pueblos, donde antes de la llegada de los españoles y de todas estas influencias que al final fueron negativas, nuestros pueblos fueron visitados por otras inteligencias que depositaron en ellos una sabiduría y un conocimiento que acercaba más a estas poblaciones a la verdadera espiritualidad. Por supuesto, esto en el tiempo se fue perdiendo con esa colonización, pero así fue anunciado
incluso los mismos que contactaron en el pasado, dejaron las profecías para anunciar a la humanidad que el camino nuevamente se retomaría. Y ahí es donde, bueno, el proceso del despertar, que también quiere ser controlado, es profético. Claro. Y que también quiere ser controlado, alguna vez Pero lo hablamos aquí, indetenible. pero indetenible, eso sí. Si hay algo que se garantiza en la constitución espiritual del ser humano, es el aprendizaje. Y por mucho que la otra fuerza intente detenerlo, eso es indetenible. Solo trata de moldear y camuflarlo de alguna forma, pero es indetenible. Y ese es un valor que no podemos nosotros olvidar. Luis Oliveira dice, está en Brasil, supongo, dice: el 12 de octubre en Brasil es la fecha del Día de los Niños y también el Día de la Señora Aparecida. Y cuando se llega al mediodía, se explotan una cantidad inmensa de bombillas y cohetes. ¿Cuál será la Señora Aparecida, no? Un tema para investigar más adelante, nos dice Luis Oliveira. Andrés Gómez: siempre he dicho que la Virgen de la Llorona, aquí en Guatemala, Pablo está en Guatemala, que aparece por todos lados, la Virgen, la Virgen. Diego Martín Conejo dice: hola, buenas noches, saludos desde México. También Leyenda 23 dice: sí, ya lo leímos, Luis Oliveira, deja de hacer, porque lo colocó muchas veces. Alfredo Carvajal dice: pareciera que las creencias divinas provienen de la época de Constantino. Totalmente. El tema del sincretismo. Ese fue el sincretismo religioso más poderoso que se hizo a lo largo de la historia. Y viene el segundo, ¿no? Y viene el segundo. Viene el segundo. Que ese va a ser más poderoso y ese todavía. tiene que ser más, y es más jodido, ¿no? Porque ese va a tiene que sincretizar tres grandes todo. religiones. Tres grandes religiones. Y ya está dando pasos, ¿no? Sí, ya se muchos viene pasos dando importantes que nos revelan que eso ya tiene Bueno, cuerpo. hemos llegado al final del programa, diciéndole que esto apenas es nuestro aporte, es algo pequeño, inicial, que tiene como objetivo invitarlos a buscar, a leer, a entender, a comprender, a compartir, porque una vez que logramos entender cualquier cosa de nuestra investigación, qué bueno es compartirlo con otro, para que igualmente ese ejercicio pueda inyectarle a otra persona la necesidad de buscar. Y esa búsqueda de conocimiento pues va a ampliarnos la mente, y con eso se vienen cosas muy buenas. Nos vamos, muchachos, conclusiones. Bueno, Juan, adelante. Sí, muchas gracias por estar aquí de nuevo en sintonía. De verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora para nosotros estar en México, también compartir con todas aquellas personas que tuvimos la oportunidad de conocer. En este programa pues reconocimos toda esa manipulación que hay detrás de un gran estandarte que tiene México, como es la Virgen de Guadalupe. De todas maneras, esto es una propuesta de la mesa de trabajo, como Neil lo dijo al principio. Estudiemos, comprobemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Es allí el poderío que tenemos para avanzar en eso que es indetenible, porque la oscuridad o más bien la otra fuerza puede hacer lo que sea, pero nosotros no podemos detener el crecimiento de un niño, por ejemplo. Si se da físicamente, espiritualmente también se da, es una ley. Sí, de mi parte agradecerle por las personas que están conectadas con sus aportes, muchísimos mensajes. El tema ha sido muy interesante, hemos aprendido aquí en la investigación, y enviarle también un fuerte abrazo a toda la gente de México que nos acogió como si fuéramos parte de la familia. Como si fuéramos sus hijos. Sí, como si fuéramos sus Sí, hijos. total. Un abrazo a Lilia, Josefina, Ofelia, Ángel, a Ángela, bueno, a todas las personas que estuvieron allí, que nos manifestaron Agustín, a Iván, bueno, se me pasa alguno, se me perdonan. Señor Ángel. A todos ellos un fuerte abrazo, y bueno, a las personas que asistieron a las conferencias que tuvimos la oportunidad de conocer. Así que bueno, para nosotros es un placer compartir con ustedes, y bueno, nos vemos el próximo viernes con otro tema. Diana Zambrano nos dice algo también interesante. Ella dice, incluso ya esta serie tiene La Rosa de Guadalupe. Ah, sí, claro, sí. Famosa aquí en Colombia también. Para que por medio de la televisión seguir manipulando a toda Latinoamérica. En Ecuador pasan esa serie, mi mamá se la ve. Pasa algo alguna vez me la vi, pasa algo que los protagonistas de lo que se está contando no esperaban, y asumen que es un milagro de la Virgen, y al final sale siempre una rosa. Sí. Para, como dice, ir acuñando fuertemente el tema de la creencia. Amigos de Descubriendo, nada pasa en nuestras vidas
sino está sujeto a la ley de causa y efecto. Si hay algo extraordinario y a la vez más natural, es que nosotros vamos labrando nuestro propio designio, nosotros vamos labrando lo que queremos que ocurra en nuestra vida. Es como el árbol cuando quiere dar fruto, ¿no? Eso no ocurre de milagro, eso ocurre obedeciendo unas leyes y a unos tiempos. No nos dejemos ilusionar por esos atajos de creencia y manipulación que la otra fuerza ha implantado en nosotros, y nosotros, creyendo en esto, hemos violentado nuestra propia ley. Nos vamos, gracias por estar con nosotros, regresamos el próximo viernes, saludamos a todos nuestros amigos en México y seguiremos en contacto. Pero ojalá no sea amigos en México, sino los próximos amigos que iremos conociendo en otros lugares de América Latina. Gran experiencia. Un fuerte abrazo para todos, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo